Hola, mi nombre es Rubén Herranz y en los breves minutos que nos brinda este congreso vamos a hablar sobre las personas mayores a través de la obra de Plauto. ¿Que por qué te pego, desgraciada? Pues para que lo seas de verdad y para que lleves una vejez tal como te la mereces, de mala que eres. Plauto, que se cree que vivió entre el 254 y el 184 antes de Cristo, fue un autor muy prolífico. Se le atribuye la nada despreciable cifra de 130 comedias, aunque indiscutiblemente son suyas, se cree que 21. Tuvo riquezas, pero se cree que las perdió y durante un tiempo incluso se cree que tuvo que trabajar en un molino. Es lo que refleja esta imagen. Bueno, esta imagen refleja Plauto contando algunas de sus historias a otros compañeros que trabajarían en ese supuesto molino. Por ello, y porque había perdido el dinero, se cree que es uno de los autores latinos que más se ajusta al gusto del público, que trata de, como tenía que vivir de sus representaciones teatrales, pues que trata de darle al público todo aquello que esperan y todo aquello que quieren para, en definitiva, llenar los teatros romanos. ¿El objetivo de nuestra investigación cuál es? Pues conocer mejor a través de este autor, a través de Plauto, el tratamiento que se daba en Roma a las personas mayores. Y responder a la pregunta si es verdad que a las personas mayores se le daba ese trato privilegiado que muchos autores defienden o realmente existía un trato edadista en aquella época hacia las personas mayores. La metodología, bueno, pues la metodología es analizar textos teatrales de Plauto, especialmente a los que son personajes mayores, cómo los trata y también estudiar en publicaciones modernas como lo que se dice sobre Plauto y estos personajes, pero también analizar el contexto y las circunstancias del autor en el momento que escribe. Bueno, no es ningún secreto que la obra de Plauto y la obra, como la obra de otros muchos autores latinos, realmente es la comedia griega con elementos típicamente romanos, vistos a través de los ojos de un romano, ¿no? Sus personajes, aunque se desarrollen los hechos normalmente en Grecia, pues el teatro está lleno de alusiones locales romanas, ¿no? Sus personajes hablan como el pueblo romano, tienen sus costumbres, tienen sus usos y añade un personaje tradicionalmente romano como es el papus, ¿no? Definido como un anciano detestable, tiránico, lastivo, ridiculizado y engañado siempre por los que le rodean. Es cierto que los hombres mayores en las obras de este autor pues son casi siempre ridiculizados, se ríen de ellos, muchos de ellos son lascivos y dedican toda la obra a intentar quitarle a su hijo su pareja, son estúpidos, fáciles de engañar, fáciles de timar y normalmente están creados para que el público se ría directamente de ellos. Uno de los estereotipos que más se utilizan es el estereotipo del viejo verde. A lo largo de esta ponencia vamos a ver algunas pinceladas de esos estereotipos en los textos de Plauto. Yo creo que es mejor que antes de irnos dictemos una ley para que los viejos, por las que quedarán obligados y sujetos, caso de que llegue a nuestro conocimiento que un individuo que haya cumplido los 60, ya sea casado o qué diablos, también sin casar, es un mujeriego, será el susodicho perseguido en virtud de esta ley. Decidiremos que ha perdido la cabeza y por nosotros en la indigencia se verá el que disipe su haber. Es claramente un texto edadista. Resulta muy curioso cómo a las personas jóvenes se les permitía prácticamente de todo. Incluso en los textos sus madres son permisivos en que incluso sus mujeres que tuvieran amantes, que fueran con prostitutas. Sin embargo, a los hombres mayores no. Incluso aunque estén solteros o sean viudos, no se les permite ir con otras mujeres. Es más, como se ve en este texto, jocosamente se hace ver, pues incluso querrían hacer una ley para impedirles que fueran los hombres mayores detrás de mujeres. Incluso en la obra El Mercader se dice, a cada edad su cosa, lo mismo que a cada estación del año. ¿Dónde iría a parar la República si se permite a los viejos echarse amigas de su edad? Como si peligrase incluso el Estado porque las personas mayores hicieran eso mismo que hacen los jóvenes y que a nadie escandaliza
en las obras de teatro y seguramente en la sociedad romana. Pero hay todo tipo de estereotipos en la vejez. En la obra Los dos Menegmos, una obra que ha inspirado durante siglos otras obras de teatro, incluso a Shakespeare, incluso el cine actual en Hollywood, es una obra en la cual dos gemelos son separados al nacer, dos gemelos que además incluso se llaman igual, y por cosas del destino se encuentran en la misma isla y se producen una serie de enredos cuando ambos son confundidos. Nada habría que sospechar que va a ser una obra en la cual se va a hablar de mal de la vejez, ¿no? Pues encontramos textos como este. Cargado de años, el cuerpo me pesa, las fuerzas me han abandonado. Qué cosa tan mala es la vejez. Es igual que una mala mercancía. Es una secuela interminable de calamidades, las que trae consigo al venir. No acabaría nunca si las quisiera enumerar todas. Pero también hay un claro enfrentamiento intergeneracional y se valora muchísimo más a los jóvenes cuando se les contrapone con las personas mayores. Dice uno de los, eh, de los personajes del soldado fanfarrón. En serio, a pesar de sus canas, por su manera de ser, no parece un viejo. No ha perdido ni un punto de su peculiar noble condición, que es, pero que de primera. A lo que le responde otro. Por experiencia, sé la razón que tienes, Palestrión. Este hombre tiene, desde luego, tanta comprensión como una persona joven. Porque en estas obras, la comprensión, la honestidad, todo lo positivo, lo tienen los personajes jóvenes. En raras ocasiones los tienen los personajes mayores. Pero las mujeres mayores también salen mal paradas en las obras de Plauto. En ocasiones, por ejemplo, se las presenta como borrachas en obras que no viene a cuento ni aporta nada al argumento. Incluso están creados estos personajes para que el público se ría abiertamente de cómo son humilladas e insultadas estas mujeres. En otro texto encontramos que una esclava a la que desprecian el resto de personajes, dice lo siguiente sobre las mujeres mayores. Esas viejas que se untan de perfumes, todas recompuestas, esos vejestorios sin dientes que pretenden tapar sus defectos a fuerza de aceites. Cuando el sudor se combina con los perfumes, huelen exactamente igual que un batiburrillo de salsas de un cocinero. No puedes saber a lo que huelen. Lo único de que te das cuenta es que huelen mal. Pero es que incluso la dueña de esa esclava dice, y además es que tiene razón, y lo dice dirigiéndose al público. Seguro que la mayoría de vosotros está de acuerdo con ella, sobre todo los que tenéis en casa una mujer vieja que os cazó por medio de su dote. La esclava dice en otro momento, la finalidad de los vestidos de púrpura es disimular la edad. Sin duda, es no solo un ejemplo de autodadismo, sino que es un ejemplo claro de discriminación múltiple, pues son las mujeres discriminadas por ser mayores y por ser mujeres, eh, pero, sin embargo, encontramos que a veces hay personajes que no ignoran lo injusto de su situación, ni los desprecios que se hacen hacia las personas mayores. Por ejemplo, en Cassina, un hombre mayor dice, ahórrate tus reproches por verme enamorado, ahórrate todo eso de que si con estas canas, a tu edad, estando casado. El personaje es perfectamente consciente de que la sociedad lo va a tratar mal por estar enamorado y ser mayor, y emite su queja y queda reflejado en el texto. Incluso hay una cierta defensa de la situación de la mujer que realmente sorprende con lo que hemos dicho de otros personajes femeninos. En El Mercader, una mujer dice, ¡ay, qué condición más dura la de ser mujeres! Pobre de nosotras, y cuánto más injusta que la de los hombres. Si el marido se echa una amiga a espaldas de su mujer, si es que ella se entera, el marido no tiene responsabilidad ninguna, pero si es que la mujer sale a la calle a espaldas de su marido, solo por eso tiene ya un motivo para repudiarla. Ojalá que fueran las leyes las mismas para la una que para el otro. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Bueno, pues es innegable la presencia de edadismo en la obra de Plauto.
pero nos preguntamos, ¿era Plauto el edadista o realmente lo que era edadista es la sociedad romana? Bueno, pues podemos pensar que Plauto ciertamente tenía que buscar esos temas que hacían reír y hacían divertir a la sociedad. Y eso no nos puede sorprender, no nos puede sorprender el edadismo de las obras de Plauto, porque es lo que el público quería y él no era como otros que tenían mecenas y que podían ganar dinero solo escribiendo las obras, sino que tenía que llenar los teatros. Sin embargo, nos sorprenden esas otras opiniones de Plauto porque no son habituales. Esos personajes que denuncian, como el que hemos visto, el edadismo de la sociedad por ser un hombre mayor enamorado, o esos personajes que denuncian el machismo de la época. Eso quizá nos hace pensar que el edadista no era el autor, no era Plauto, sino que desde luego y claramente lo que sí que tenemos claro es que la sociedad romana era edadista y no una sociedad que siempre tenía en cuenta y alababa a las personas mayores, como dicen algunos autores. Muchas gracias.